Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinar TIC de Believe, el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Soy Elsa Tomás, consultora de Data Science. En este webinar vamos a tratar de cómo analizar grandes volúmenes de datos no estructurados. En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción sobre Data Science, para pasar a ver cómo se obtienen los datos. Hablaremos sobre datos no estructurados y su tratamiento y análisis, qué aportan, cómo se pueden analizar, el ciclo de vida del tratamiento de datos. Y por último, revisaremos las tendencias más actuales sobre la ciencia de datos y haremos un breve repaso sobre el webinar con las conclusiones correspondientes. Comenzaremos con una breve introducción sobre qué es la ciencia de datos. La época actual puede ser considerada como la era de la ciencia de los datos. Los datos son un tesoro que hay que saber cómo analizar para que las empresas obtengan los beneficios esperados de su tratamiento. La producción de datos masivos crece de forma imparable. Es casi el 80% de los datos no estructurados y por eso es muy importante capturar y almacenar los datos, pero aún es más importante saber cómo utilizarlos. A medida que crecen los datos, aparecen nuevos términos asociados con el procesamiento y manejo de los mismos. La ciencia de los datos se puede utilizar para optimizar el conocimiento sobre cualquier ámbito en el que estemos. Data Science es un proceso multidisciplinar en el cual intervienen y se unifican las matemáticas, la estadística y las ciencias de la computación. Como objetivo tiene que obtener un mayor entendimiento de los datos en sus diferentes formas, ya sean estructurados o no estructurados. Las ramas que intervienen para la obtención de la información, vamos a ver cómo se trabaja con volumen, con patrones, con aprendizaje. Dentro de Data Science encontramos los siguientes campos: la minería de datos, la inteligencia artificial, Machine Learning, el Deep Learning. Y a su vez sabemos que Data Science está recogido bajo el Big Data, que estudia conjuntos de datos tan grandes y complejos que necesitan aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para saber tratarlos adecuadamente. Como indicábamos, Big Data se refiere a enormes volúmenes de datos de varios tipos, estructurados, semiestructurados y no estructurados. Cuando los conjuntos de datos son tan grandes que no pueden ser analizados por las herramientas tradicionales de aplicaciones de procesamiento de datos, se convierte en Big Data. La cantidad de datos que se producen diariamente es abrumadora, por lo que podemos definir las 5 dimensiones del Big Data que se dan en tales cantidades de datos, las cuales vamos a ir viendo a continuación. El volumen. Ante el incremento exponencial de los datos, fruto de las nuevas tecnologías y la facilidad de generar datos digitales, ya es una realidad palpable que de hecho en el año 2020 se espera que en el mundo se almacenen 35 zettabytes. Los datos van creciendo y han pasado ya por la era del petabyte y posteriormente del exabyte, hasta llegar a hoy. En Twitter, por ejemplo, solo en un día se generan 9 terabytes de datos, por lo que el volumen delimita el concepto de datos masivos, no pudiéndose almacenar nunca estos en un simple ordenador y requiriendo tecnología específica para ello. Los datos se crean en tiempo real o casi real. La velocidad a la que se crean, almacenan y analizan y se visualizan es vertiginosa. De la misma manera, todos estos datos son generados de manera continua e instantánea. Esto supone que los datos tengan ciclos de vida cortos, haciendo obsoletos los datos que instantes antes eran válidos. Cuando se toman decisiones en momentos críticos, el tiempo es fundamental. Con el Big Data ocurre lo mismo, que el procesamiento de los datos debe hacerse en el menor tiempo posible, e incluso en tiempo real. El Big Data requiere velocidad para acceder a los datos, pero también para relacionarlos y para visualizarlos, con el objeto de facilitar el análisis y extraer conclusiones. Es decir, que nos estamos encontrando que Internet es sin duda una de las fuentes de datos de mayor velocidad. La variedad de los datos pueden provenir de diversas fuentes y la gran mayoría de los datos no son estructurados. Estas enormes cantidades de datos son diversos en cuanto a tipología, fuentes de obtención, y esta diversidad es clave para la riqueza de posibilidades del Big Data, pero a la vez aumenta el grado de complejidad, tanto en su almacenamiento como en su procesamiento y análisis. La veracidad es muy importante, ya que con tan alto volumen de información que crece a tal velocidad y es de tal variedad, en ocasiones es inevitable dudar del grado de veracidad que tienen los datos, y para ello se incide en ejercer una limpieza de los datos para así asegurar el mayor aprovechamiento de los mismos.
El valor que tienen los datos y que se obtiene de ellos es que se transforman en información y a su vez se convierte en conocimiento, y en acción o en decisión. Por lo tanto, el valor de los datos está en que sean accionables, es decir, que los responsables de la empresa puedan tomar una decisión, la mejor decisión, y en base a esos datos. Esa enorme cantidad de datos es inútil si no se analiza y procesa. Entonces, lo más grande que tienen las empresas actualmente es que la cantidad de datos que tienen, ya que pueden convertir su negocio en algo que no podrían haber hecho sin esos datos. Por lo tanto, cabe incidir que el Big Data y la ciencia de datos son inseparables. Como se ha visto anteriormente, Data Science parte del concepto de Big Data para analizar grandes volúmenes de datos y se refiere al conjunto de técnicas y teorías con las que se extraen e interpretan la información relevante de los datos. Es decir, hace un análisis inteligente de los grandes datos, obteniendo desde múltiples fuentes para obtener y mejorar los procesos productivos de las diferentes áreas de negocio. Big Data proporciona el potencial y de rendimiento. Sin embargo, desenterrar tanta información de Big Data para utilizar su potencial y para mejorar el rendimiento es un desafío muy importante. Y la ciencia de datos la utiliza desde enfoques teóricos y experimentales, además de razonamientos deductivos e inductivos. Asume la responsabilidad de descubrir toda la información reveladora oculta de una compleja malla de datos no estructurados, lo que ayuda a las organizaciones a darse cuenta del potencial de los grandes datos. Data Science es un campo que incluye todo lo que está asociado con la limpieza, la preparación y análisis final de los datos, es decir, puede considerarse como el conjunto de varias técnicas que se utilizan para extraer la información de los datos. En un entorno como el actual, caracterizado por una generación de datos con un volumen, una variedad y una velocidad crecientes a un ritmo exponencial, es necesario dotarse de tecnologías, herramientas y procesos capaces de afrontar con éxito los retos que estas condiciones plantean para los negocios y las actividades empresariales que a continuación vamos a ir profundizando en cada uno de los campos. El data mining explora los datos para encontrar indicios, relaciones entre variables, es decir, una búsqueda de patrones con poco conocimiento, de dónde pueden estar y se podría comparar con una excavación en las minas para sacar los minerales, siendo nuestro objetivo el de remover datos y encontrar relaciones. Por lo que el proceso de la minería de datos clave es extraer información de varios conjuntos de datos en un intento de transformarla en estructuras adecuadas y comprensibles para su paso final. En este contexto en el que surge la minería de datos como proceso de compresión de datos brutos y almacenados con el objetivo de detectar su relevancia y su significación en el aporte de información útil para la organización, la cual posteriormente será transformada en conocimiento, va a ir siguiendo un ciclo para así después poder tomar una decisión. Es decir, que podemos considerar nosotros la minería de datos como una confluencia de otros campos como puede ser la inteligencia artificial, la gestión de la base virtual, de la sala de datos, el reconocimiento de patrones, la visualización de datos, el aprendizaje automático, los estudios estadísticos, etc. En la inteligencia artificial podemos definirla como conjunto de algoritmos y procesos que son ejecutados de una manera que se llegue a simular la inteligencia del ser humano, maximizando el rendimiento de la misma. Podemos definir inteligencia artificial como el diseño de un conjunto de procesos que una vez son ejecutados sobre una arquitectura física, dan lugar a resultados que maximizan el rendimiento de la misma. Entonces, en este contexto ya nos estamos dirigiendo a un escenario en el que predomina la inteligencia artificial basada en la ciencia de los datos. Es decir, que nos estamos encontrando ante la búsqueda de la creación de máquinas automatizadas con un razonamiento lo más próximo al ser humano, para así poder sacar provecho a todos y cada uno de los datos no estructurados. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que pertenece a las ciencias de la computación y, de acuerdo con Arthur Samuel, en 1959 le da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Se basa en usar algoritmos para parsear datos, aprender de ellos y luego ser capaces de hacer una predicción o sugerencia sobre dichos datos.
El aprendizaje automático y la minería de datos siguen un mismo proceso. El aprendizaje automático sigue el método de análisis de datos que se encarga de automatizar la construcción del modelo de manera analítica. Utiliza algoritmos que de manera iterativa obtienen conocimiento de los datos y en ese proceso permite a las computadoras encontrar información aparentemente oculta, sin la ayuda de un programa externo. Los tipos de Machine Learning pueden ser de aprendizaje supervisado, técnica para deducir una función a partir de los datos de entrenamiento, aprendizaje no supervisado, que no hay conocimiento a priori, o aprendizaje reforzado. La máquina aprende a decidir mediante su propia experiencia. Ante una situación será capaz de seleccionar la mejor acción a ejecutar mediante un proceso interactivo de prueba y error, a base de reforzar positivamente cada vez que se aproxima o logra el objetivo. Deep Learning es un tipo especializado de Machine Learning. Los sistemas aprenden con detalle y se ajustan para realizar mejores predicciones y extraer diferencias a grandes cantidades de datos, lo que requiere la existencia de redes neuronales. Estamos hablando de diferentes ramas y un mismo camino, por lo que estas tres ramas de las ciencias computacionales se basan, tal y como hemos mencionado anteriormente, en el procesamiento de grandes cantidades de datos, es decir, Big Data, para permitir que científicos y estadistas los analicen e interpreten, siendo la minería de datos la encargada del proceso y del descubrimiento de nuevos patrones, que es un conjunto necesario para la extracción de la información de datos en lo que corresponde a la mencionada ciencia de datos. En esta gráfica podemos visualizar el ecosistema de Big Data y todos los campos y ramas que lo componen, como hemos visto en secciones anteriores, viendo la interrelación que existente entre cada uno de los campos. Mientras que la ciencia de los datos se ocupa del proceso, la minería de datos se ocupa del descubrimiento, nuevos patrones en grandes conjuntos de datos. Puede ser aparentemente similar al aprendizaje automático, porque categorizan los algoritmos. Sin embargo, a diferencia del aprendizaje automático, los algoritmos son solo una parte del proceso de la minería de los datos. Los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para obtener conocimiento del conjunto de datos. Sin embargo, la minería de datos, los algoritmos se combinan como parte del proceso. Es decir, que el aprendizaje automático no se centra completamente en los algoritmos. Los científicos de datos son los responsables de crear productos y aplicaciones centrados en los datos, siendo manejados de una manera que los sistemas convencionales no podrían hacerlo. ¿Qué son los datos desestructurados o no estructurados? Son aquellos que no tienen ningún formato específico. Su estructura normalmente no es uniforme y se tiene poco o nulo control sobre ellos. La información no está representada por datos elementales y su interpretación y manipulación es mucho más compleja. Los podemos encontrar en archivos PDF, en correo electrónico, en música, en archivos JPG, vídeos, documentos de texto. Precisamente hay muchas voces cualificadas en el sector que apuntan que la información no estructurada es la que ofrece un mayor conocimiento. En cualquier caso, el análisis de datos de distinto tipo es imprescindible para mejorar tanto la productividad como la toma de decisiones de cualquier compañía. Las organizaciones necesitan una estrategia de gobierno de la información que les permita acceder a todo el abanico de datos que puedan aportar valor a la gestión de la información. Y esto se consigue a través de un enfoque global de la gestión de la información, que comprende tanto la calidad de la información, la protección y la gestión del ciclo de vida de la información, lo cual vamos a ir viendo a continuación. El volumen de los datos, vamos a ver primero las características, y la tasa de crecimiento de los datos no estructurados es muy superior al de los estructurados. Por ejemplo, y como hemos dicho anteriormente, Twitter genera 12 terabytes de información cada día. De acuerdo con Gartner, la tasa anual de crecimiento de datos es del 40 a 60%, pero para los datos no estructurados en empresas la tasa de crecimiento puede llegar hasta el 80%. Los datos manejables en cualquier entorno no son estructurados. Según datos estadísticos, el 20% de los datos con los que trabajan las empresas son estructurados, tal y como muestra el gráfico, y el 80% restante no lo son. Por lo general son textos y multimedia.
Si bien este tipo de archivo no puede tener una estructura interna, se considera no estructurado, porque los datos que contiene no encajan en una base de datos. Entonces, podemos decir que los datos estructurados son el qué y los datos no estructurados son el por qué. El origen de los datos puede ser muy diverso. Pueden ser de redes sociales, de foros, de emails, de técnicas de web semántica, de Word, PDF, documentos internos de la compañía. Y de ahí, atendiendo a la terminología e idiomas, idioma es una cuestión crítica, ya que la terminología, tratando de datos no estructurados de tipo texto, es habitual llamar a lo mismo de diferentes formas. De tal modo, es necesario racionalizar una racionalización de la terminología. Otra cuestión es el idioma en el que se ha generado la información tratada, que sería importante intentar tratarlo en el mismo. El almacenamiento, debido a la estructura de dichos datos, no se puede emplear una arquitectura relacional, siendo necesario trabajar con herramientas de Big Data y siendo crítico en estas arquitecturas los aspectos relacionados con la escalabilidad y paralelismo. Según el tipo de dato que se importe, hay que tener en cuenta el tipo de almacenamiento, ya que sería importante monitorizar la frecuencia de uso y la detección de datos inactivos, siendo estos aspectos críticos de cara a reducir el coste de almacenamiento. La seguridad es un aspecto muy importante que hay que considerar en los datos no estructurados, sobre todo de tipo texto, porque pueden no ser seguros, ya que tienen acceso a ellos cualquier persona. Para ello sería importante identificar, clasificar y asignar un propietario, identificar a las personas las cuales tienen acceso. Los datos no estructurados hay que diferenciar entre dos tipos, que son los generados por máquinas y los generados por seres humanos. Los generados por máquinas tenemos imágenes de satélites, que incluyen los datos del tiempo, meteorológicos, los datos científicos, que son datos sísmicos, atmosféricos o físicos en general. Fotografía y vídeo, que incluye datos de seguridad, de vídeos, de tráfico o de vigilancia, etc. Datos de radar o sonar, que son perfiles oceanográficos, por ejemplo. Además, también hay datos que los han generado humanos, por ejemplo, información interna de empresas, incluye documentos, informes, emails, cualquier tipo de información textual que se intercambia diariamente en la empresa. Datos de redes sociales, los generados de plataformas sociales como YouTube, Facebook, Twitter, etc. Los datos de móviles, información como SMS o datos de geolocalización. Y contenido web, que incluye contenidos sin estructura generados por cualquier sitio web. El tratamiento de los datos no estructurados. Vamos a ver qué tratamiento sería conveniente darles. Lo primero sería crear una plataforma escalable, una infraestructura y procesos que permita tratar grandes cantidades de datos mediante tecnologías de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Son insuficientes con estas llegar a tratar toda esa información, por lo tanto sería necesaria una capacidad de almacenamiento y una capacidad de proceso escalable. Sería interesante primero crear una plataforma escalable, infraestructura y procesos, que permita tratar grandes cantidades de datos. Las tecnologías de sistemas de gestión de bases de datos relacionables llegan a ser insuficientes para tratar información no estructurada. Entonces, es necesaria una capacidad de almacenamiento y una capacidad de proceso escalable. Teniendo en cuenta que el coste económico de mantener una plataforma escalable, hay que considerar la opción de un cloud. Añadir información y estructura complementaria a los datos no estructurados sería como un segundo paso para tratar los datos no estructurados. Y es importante añadir algún tipo de estructura a los datos no estructurados, que ayuden a un tratamiento. Por ejemplo, en una colección de tweets de redes sociales puede ser interesante añadir campos tales como el idioma, la localización geográfica para su posterior procesado. Entonces, esta estructura adicional que añadimos debe ser modelizada de cara a estar en constante evolución. También sería importante crear conjuntos reducidos de datos que sean representativos, ya que el volumen es enorme de información, es importante trabajar con muestras de datos que sean estadísticamente representativos sobre los datos a analizar.
Muchos análisis pueden llevarse a cabo con un grado de exactitud razonable, utilizando conjuntos de datos que son más pequeños, en un orden de magnitud que la información en bruto. Además, el desarrollo de algoritmos, hay diferentes tipos de aproximación hacia la información no estructurada. Por ejemplo, para el proceso de test mining puede utilizarse procesamiento natural del lenguaje, combinado con redes neuronales. Otras técnicas, como redes bayesianas, permiten descubrir patrones sobre múltiples dimensiones. También son importantes las técnicas de visualización de datos. Además, en los procesos de depuración y limpiado de datos hay que tener en cuenta que, dado el ingente volumen de datos, se convierte en crítica la correcta gestión del histórico de datos. Es importante la detección de datos no usados o de frecuencia de consulta muy baja, con el objetivo de limpiar información y liberar el espacio. Ahora veremos las distintas fases del análisis de los datos en la siguiente gráfica. El proceso del tratamiento de datos y los pasos del ciclo van a ser los siguientes. Obtención de los datos, partiendo de las fuentes de datos y tipos de datos, estructurados, no estructurados, etc. El procesado de los datos mediante la separación, agrupación y filtrado. La limpieza de datos para eliminar duplicados, errores, datos perdidos o sustituir por la media o la moda dependiendo del tipo de variable. El análisis exploratorio de los datos, observando tendencias, histogramas para detectar grupos gráficos. El modelado y algoritmos obteniendo datos estadísticos, medias, modas, desviaciones y aplicando las regresiones de las pruebas T o pruebas Z, dependiendo. El producto de datos, que es la aplicación a medida de documento Excel, PowerPoint, Reporting Service, etc. Y la comunicación y visualización de los datos, creando informes en el cual se muestre todo lo que antes se ha llegado a analizar y mostrándolo sobre todo visualmente. Ahora veremos los tipos de análisis de datos desestructurados. Los tipos de análisis son el análisis causal predictivo, el prescriptivo, el automático, que serían predicciones, y otro automático que sería pero mediante el descubrimiento de patrones, los cuales vamos a ir explicando a continuación. El análisis causal predictivo es cuando se desea un modelo en el que se pueda predecir las posibilidades de un evento, en particular el que ocurra en el futuro, y se debe aplicar el análisis causal predictivo. Por ejemplo, si se está proporcionando dinero a crédito, entonces la probabilidad de que los clientes realicen pagos de crédito futuros a tiempo debe ser tenido en cuenta. Por lo tanto, se podría predecir la posibilidad de que eso ocurriera en un futuro. El análisis prescriptivo. En el análisis prescriptivo sí hay que generar un modelo que tenga la inteligencia de tomar sus propias decisiones y la capacidad de modificarlo con parámetros dinámicos. Se necesita un análisis prescriptivo para ello. En este campo, relativamente nuevo, tiene que ver con proporcionar asesoramiento. En otros términos, se podría decir que no solo predice, sino que sugiere una gama de acciones prescritas y resultados asociados. Por ejemplo, un ejemplo muy importante de esto sería el auto de Google, que los datos recopilados por vehículos se pueden utilizar para entrenar autos que se conducen por sí mismos y se pueden ejecutar en algoritmos dados que permita al automóvil tomar decisiones de cuándo girar, cuándo acelerar, cuándo frenar, todo eso mediante la inteligencia artificial. El aprendizaje automático, para hacer predicciones, tiene datos transaccionales de una compañía financiera, por ejemplo, y necesita construir un modelo para determinar una tendencia futura. Entonces, los algoritmos de aprendizaje automático son la mejor opción, y esto cae bajo el paradigma del aprendizaje supervisado. Se llama supervisado porque ya tiene los datos basados y en los cuales se puede entrenar a las máquinas. Lo veremos a continuación las características del aprendizaje supervisado. Un ejemplo antes de ello sería que un modelo de detección de fraude, que puede ser entrenado usando un registro histórico de compras fraudulentas. Las características del aprendizaje supervisado son las siguientes. Los datos de entrada están etiquetados. Utiliza el conjunto de datos de entrenamiento. Está utilizado para la predicción y habla de la clasificación y de regresión. El aprendizaje automático para el descubrimiento de patrones, si no se tienen en cuenta los parámetros en función de los cuales pueden hacer predicciones, necesita descubrir los patrones ocultos dentro del conjunto de datos para poder hacer predicciones significativas.
Esto no es más que un modelo no supervisado, ya que no tenemos etiquetas de los datos. El algoritmo más común utilizado para el descubrimiento de patrones es la agrupación en clúster. Digamos que se está trabajando en una compañía telefónica y que se necesita establecer una red colocando torres en una región. Se puede utilizar una técnica de agrupación para encontrar las ubicaciones de las torres y garantizar que todos los usuarios reciban una potencia de señal óptima. Veremos ahora las características del aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado podremos decir que los datos de entrada, como hemos mencionado anteriormente, no están etiquetados. Utiliza el conjunto de datos de entrada, se utiliza sobre todo para un análisis y se habla sobre todo de clasificación, estimación de densidad y reducción de dimensión. Aquí mostramos diferentes aplicaciones de análisis de datos desestructurados. Por ejemplo, el análisis de la competencia, para el análisis de registro, el análisis de sentimientos, el análisis del habla, el de búsqueda, el del lenguaje natural. Son unas de las múltiples aplicaciones que tendríamos. Ahora vamos a ver las tendencias de tipos de análisis de datos desestructurados. Según Forbes, en 2020 aproximadamente se van a generar 1,7 billones de información nueva y que se desarrollará por segundo para todos los habitantes de este planeta. La mayor importancia va a ir ganando importancia Chief Data Officer de manera imparable a medida que va siendo más necesario aprovechar los datos para adaptarse a una mayor regulación y gestionar la gobernanza de datos. Así, el CDO, con sus siglas en inglés, permite que la empresa pueda gestionar datos desestructurados e impredecibles, analizarlos y maximizar el valor que estos pueden aportar. La mayor protección de los datos mediante regulaciones como GDPR. Entra en vigor en mayo del 2018 y va a representar la unificación de las normas regulatorias en materia de protección de datos. Esta regularización afecta a todas las organizaciones de gestiones de datos de ciudadanos de cualquier país miembro de la Unión Europea. Proliferación de la gestión de metadatos. Otra tendencia que hay que tener en cuenta en la gestión de datos hace referencia a los metadatos. Estos datos sobre datos aportan la información necesaria para entender y gestionar correctamente determinados datos como valores válidos o definiciones de negocio, entre otros. Una correcta gestión de los metadatos es clave para apoyar la gobernanza de los datos, los requerimientos regulatorios y las diferentes demandas en materia de gestión de datos. Monetización de los datos. Con un uso eficiente de los metadatos, las empresas pueden alcanzar una mayor comprensión de la información más valiosa de la que disponen. Cada vez son más las organizaciones que están llevando a cabo clasificaciones de sus datos y a cada categoría se le puede aplicar un valor numérico y así poder monetizarlos. Las analíticas predictivas para mejorar la calidad del dato. Debido a la preocupación en materia de la calidad del dato y en el constante crecimiento de los datos, las organizaciones están buscando maneras de detectar anomalías mediante algoritmos. Usando patrones históricos para predecir el futuro, se podrán detectar y prever anomalías que de otra manera solo serían vistas posteriormente y mediante la intervención manual. El Internet de las cosas. Cada año que pasa, el Internet de las cosas gana importancia a medida que aumenta el número de aparatos conectados y generando datos. Y así, poco a poco, empezamos a ver un Internet de las cosas más definido y real. Y esto genera nuevas necesidades de análisis y gestión de datos. Además, la convergencia de las tecnologías de gestión de datos busca aprovechar y sacar el máximo partido de los datos, pero requiere diversas herramientas separadas para cada una de las tareas, análisis, gobernanza, gestión de metadatos, etc. Y a medida que esto vaya ganando más importancia, las tecnologías van a necesitar evolucionar y converger a una herramienta flexible y eficiente que permita llevar a cabo diferentes acciones que la empresa necesita. Ante la importancia de la gobernanza de datos y el aluvión de datos, las regularizaciones gubernamentales están creciendo, así como la necesidad de aprovechar los sistemas de análisis de datos avanzados. En este contexto, la gobernanza de datos es más importante que nunca. La gobernanza de datos puede proporcionar
transparencia a las empresas y así permitirles adaptarse a los requerimientos regulatorios y de compliance. Por último, vamos a ver las conclusiones que hemos sacado de los datos de tipos de datos no estructurados. Para concluir este webinar sobre la ciencia de los datos, recordaremos que los grandes volúmenes de datos han hecho aparecer grandes retos. La importancia de los datos radica en que se puede llegar a obtener de ellos, es decir, cómo utilizarlos y obtenemos información de los mismos para conseguir y adquirir un mayor conocimiento, encontrándonos en un momento en el que el volumen de datos recogidos crece a diario exponencialmente y necesitamos herramientas que nos permitan aprovechar la información que estos nos ofrecen. Ante un uso además cada vez más frecuente de estas técnicas de análisis de datos, las empresas van a necesitar incorporarlas a sus estrategias para no quedar en desventaja competitiva dentro de su sector. Los datos podremos decir que son el petróleo del siglo XXI, siendo cada vez más importante refinar la calidad de los mismos para optimizar su aprovechamiento en cada vez más áreas del mercado. Hasta aquí este webinar de ciencia de datos. Muchas gracias.